Hola a todos y bienvenidos a las audioclases de parasitología. Mi nombre es el doctor Juan Carlos Ávila y hoy vamos a comenzar con el tema número 1, generalidades y relación hospedador-parásito. Vamos a empezar hablando de la parasitología, que no es nada más que una disciplina que estudia la interrelación entre seres vivos de diferente especie, el cual uno es parásito que depende del otro, que se lo denomina hospedador, para la supervivencia de su especie, pudiendo o no este parásito causarle daño a este hospedador. Parasitología médica es otro término que tenemos que aprender. La parasitología médica estudia parásitos de interés médico y la enfermedad, es decir, los signos y síntomas que éstas van a causar. Nomenclatura. Para poder escribir correctamente el género y especie de los parásitos, hay que tener 4 reglas importantes. ¿Cuáles son? En primer lugar, que se la debe escribir todo en cursiva. Segundo lugar, solo la primera letra del género en mayúscula, luego todo en minúscula. Tercer lugar, no va a haber acentos, tampoco tildes, ni tampoco ñes. Y en cuarto lugar, se debe subrayar tanto el género y la especie. Vamos a la clasificación de los parásitos. La clasificación más importante que se tiene es de acuerdo al número de células que las componen. Los parásitos se los puede clasificar en unicelulares y pluricelulares. Los pluricelulares son también llamados protozoarios y los pluricelulares son también llamados metazoarios. Vamos a ver primero los protozoarios. Los protozoarios, que son parásitos unicelulares, se los va clasificando de acuerdo a la taxonomía de los seres vivos. Si ustedes recuerdan, antiguamente Carolus Linnaeus empezó a clasificar a los seres vivos según las categorías, ¿no? Y no solamente él, fue también Carl Woese, Lynn Margulis, ¿verdad? Que empezaron a clasificarlos en categorías, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, dominio, reino, filum, clase, orden, género y especie, ¿verdad? Pero los protozoarios provienen en sí del reino protista, pero del filum, que van a ser 4 tipos. ¿Cuáles son esos 4 tipos de filums? El filum Sarcomasticopora, que se subdivide en 2. El subfilum Masticopora, que son protozoarios que tienen un órgano de locomoción. ¿Qué es un órgano de locomoción? Es una estructura que utiliza para su movimiento. Ahora, hay que acordarse, los del subfilum Masticopora tienen flagelos. Hay ejemplo, tenemos como por ejemplo Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, ¿no? Que van a presentar estos flagelos. Continuamos con el filum Sarcomasticopora, que presenta otro subfilum, que es el subfilum Sarcodina. Estos van a tener un órgano de locomoción temporal, es decir, que para poder movilizarse van a presentar pseudópodos, que son expansiones citoplasmáticas que lo van a tener temporalmente para 2 cosas, para movilizarse o también para poder fagocitar, comer a otros organismos. Ahí tenemos entre ellos las amebas, como por ejemplo la Entamoeba coli, Entamoeba histolítica y varias otras entamoebas, ¿no? Perfecto. El otro filum de los protozoarios es el filum Ciliospora. Ahí ya se sabe con el nombre de que presentan un órgano de locomoción permanente que son los cilios. Estos le van a permitir su movilidad y el mejor ejemplo es el Balantidium coli. Pasemos. El filum Apicomplex. Este es el más importante de todos porque estos no van a presentar órganos de locomoción. Este grupo de parásitos son enteramente intracelulares la mayor parte de su ciclo y tienen una reproducción sexual y asexual que van a ser alternantes. Muy bien. Además de eso, sus ciclos biológicos son realmente complejos, son extensos, como lo vamos a ver, como por ejemplo con el parásito Cryptosporidium, con el parásito que causa la malaria, que es el Plasmodium, que tienen un ciclo biológico muy extenso, por eso se lo conoce como ciclos biológicos complejos. ¿Listo?
Vamos al Phylum Microspora. Estos Phylum Microspora son protozoos, muy bien, son protozoos, así se los conocen, y hongos específicamente que van a ser productores de esporas y que van a carecer de mitocondrias. Estos más que nada parasitan a la mayor parte de animales y además inmunocomprometidos, ¿no? Individuos que tienen baja inmunidad. No se los estudia mucho en parasitología, pero se los clasifica acá porque también tienen la capacidad de ser o actuar como parásitos. ¿Listo? Muy bien, entonces esos son los protozoarios. Pasemos a los parásitos pluricelulares, que son también llamados metazoarios. ¿Listo? Ahí tenemos a los artrópodos y a los helmintos. Primeramente veremos a los artrópodos, ¿ok? Los artrópodos son invertebrados con simetría bilateral, recubierta por un tegumento duro de quitina o artropodina, ¿no? Que es una cubierta, es un exoesqueleto, así se lo conoce, ¿verdad? Pero además tiene otra característica de tener patas articuladas. Muy bien, esos son los artrópodos. Pasemos. Los helmintos. Los helmintos se lo traduce como gusanos. Muy bien. Estos se van a dividir en tres específicamente. ¿Cuáles son? Los platelmintos, que son helmintos planos, los nematelmintos, que son helmintos cilíndricos, y los acantocéfalos, ¿no? Que no se los estudia mucho en parasitología. Tienen cabeza espinosa, pero no parasitan a seres humanos. Empezaremos con los platelmintos, ¿no? Los helmintos planos, que se los subdivide en dos tipos de clases. La clase céstoda, que mayormente son anaerobios, tienen un cuerpo aplanado, porque obviamente son platelmintos, son alargados, pero la característica más importante es que son segmentados. Y además de eso son hermafroditas. La otra clase es la clase tremátoda o digenea, así se lo conoce. Tienen un cuerpo aplanado, estos no van a ser segmentados, van a ser hermafroditas y van a tener también algunos un tipo de reproducción por partenogénesis, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a los nematelmintos, que son helmintos cilíndricos. Estos van a presentarse en dos clases, la clase anélidos y la clase nemátodos. La clase anélidos no se los estudia mucho en parasitología porque tienen escasa patología y tienen una escasa temporalidad en su hospedador, ¿no? Y se encuentran dentro de un huésped durante poco tiempo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo sanguíneo. En el caso de los nemátodos, estos van a tener un cuerpo alargado, pero van a tener una característica, van a tener dimorfismo sexual, o otro término, dioico, que significa, van a tener una forma de hembra y una forma de macho. ¿Listo? Un ejemplo bien interesante es el Ascaris lumbricoides, que se lo va a ver en esta parte, ¿no? Además, los nemátodos se subdividen en subclases, ¿no? La subclase Phasmidea y la subclase Phasmidea, ¿no? ¿Qué es la Phasmide? ¿Por qué se los clasifica así? Son unos que tienen Phasmide y otros que sí tienen Phasmide, ¿no? La Phasmide son pequeñas papilas quimiorreceptoras que se encuentran en el extremo posterior que les sirve para reconocer a parásitos de su misma especie para que puedan reproducirse. ¿Listo? Vamos a los tipos de parásitos. Por su localización, se los puede clasificar por su localización en ectoparásitos, mesoparásitos y endoparásitos, ¿no? Teniendo en cuenta los prefijos ecto, como por ejemplo, significa superficial, es decir, que son parásitos que habitan en la superficie corporal, ¿no? Como piel, pelo, uñas, específicamente, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, el Pediculus humanus, que es un piojo, que se encuentra mayormente en pelo, ¿verdad? Mesoparásitos. Son aquellos que viven en orificios naturales, como por ejemplo cavidad bucal, orificio nasal, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo como Trichomonas gingivalis, muy bien, que es un parásito que se encuentra en las encías. O otro tipo de parásitos son los endoparásitos. El prefijo endo significa dentro, es decir, que se encuentran en cavidades o estructuras internas de nuestro cuerpo, ¿no? Esto se los puede subclasificar ¿en qué? En parásitos hemotisulares, se encuentran en sangre y tejidos, los parásitos tisulares, que se encuentran solamente en tejidos, los hemoparásitos, que se encuentran solamente en sangre, los parásitos luminales, luminal significa luz, es decir, que se encuentran dentro de un órgano hueco, puede ser intestino, puede ser corazón, ¿verdad? Hay otros parásitos que pueden ser parásitos urogenitales, que se encuentran
específicamente en vías urinarias, ¿verdad? Entonces, estos van a estar dentro del organismo. Entonces, otro tipo de clasificación de parásitos es por su temporalidad o grado de dependencia. Es decir, que este parásito o estos parásitos pueden tener mucha apetencia a su hospedador, es decir, que necesitan drásticamente a su hospedador para poder sobrevivir. A eso se los conoce como parásitos permanentes. Son parásitos en todo su ciclo biológico. Un ejemplo son los parásitos protozoarios del filum Apicomplexa, que necesariamente necesitan al hospedador, a su hospedador para sobrevivir. Los parásitos, los otros tipos son los parásitos temporales, ¿no? También llamados intermitentes, que son parásitos en una parte de su ciclo biológico y en una parte de su ciclo biológico son de vida libre. ¿Ok? ¿Qué significa de vida libre? Significa que van a estar fuera, es decir, que no van a tener contacto con su hospedador. ¿Listo? Eso se llama parásitos temporales, ¿no? Son parásitos una parte del ciclo y otra parte del ciclo son de vida libre. ¿Listo? Un ejemplo son los geohelmintos. ¿Qué son los geohelmintos? Son parásitos, son nemátodos que se encuentran dentro del hospedador, dentro del ser humano, muchas veces de los animales, pero después salen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a necesitar del suelo y después ya no van a depender del hospedador. ¿Listo? Continuamos. Por su efecto, ¿cómo se clasifican los parásitos? Pueden ser patógenos, comensales u oportunistas. Los parásitos patógenos son parásitos que causan daño al hospedador, por eso se llaman patógenos, ¿verdad? Comensales, ¿qué son los parásitos comensales? Son parásitos que no causan daño, es decir, son también llamados parásitos saprófitos, que se alimentan de desechos del organismo y no se van a alimentar de nutrientes del organismo de su hospedador, por ende no les van a causar daño. Eso se los llama parásitos comensales o saprófitos. Y por último, los parásitos oportunistas. Son aquellos parásitos habitualmente que no son patógenos, muy bien, es decir, que no causan daño, pero después se tornan dañinos cuando el hospedador tiene una respuesta inmunológica deprimida, baja. Es decir, que un parásito oportunista es aquel que cuando el hospedador tiene buena inmunidad no le causa daño, pero cuando el hospedador baja su inmunidad, puede ser por alguna infección viral, puede ser por una enfermedad crónica, baja la inmunidad y ahí aprovecha, por eso los llaman oportunistas estos parásitos, aprovechan para causar daño. Otro tipo de parásitos se encuentra con relación con su hospedador, con la relación con su hospedero, ¿ok? Se los puede llamar a parásitos facultativos a aquellas especies que eligen, muy bien, u ocasionalmente se adaptan a la vida del hospedador humano, pudiendo desarrollarse, puede ser en otra especie, muy bien, para que tú lo entiendas. El parásito elige dónde ir, a qué hospedador ir, ¿listo? Puede ser al humano, puede ser a un animal, muy bien, o a otro ser vivo, ¿verdad? Parásito obligatorio, muy bien, que entra a la clasificación de parásitos por relación de su hospedador. Pueden ser obligatorios, ¿no? Es una especie que obligatoriamente es parásito y necesita una relación estrecha con el hospedero. Obviamente para la supervivencia de su especie, tanto en su forma de larva como también en su forma de adulto. ¿Listo? Otro tipo de parásito es el parásito accidental. Ahora, aquí hay que tener un detalle muy importante. El parásito accidental es una especie de vida libre o aquel parásito que penetra en el hospedero no habitual, ocasionando vitalidad y daño en algunos casos. Para que tú lo entiendas, ¿qué es un parásito accidental? Es aquel parásito que llega a un hospedador que él no le pertenece, que a él no le pertenece. Por eso se dice de que este parásito es accidental. Para que tú lo entiendas, se ha equivocado de hospedador. Pero eso no significa que si se ha equivocado de hospedador, no va a realizar su ciclo biológico. No, sí lo realiza, pero él se ha equivocado. ¿Verdad? Eso se llama parásito accidental. Un parásito errático. ¿Qué es un parásito errático? Es un parásito que, teniendo su hábitat habitual en un hospedador, por alguna razón acaba en otro lado. Muy bien, puede esta migración que realiza este parásito de su hábitat a otro lugar del organismo del hospedador puede comprometer la vida del paciente. ¿Okay? Como por ejemplo, hay un parásito que se llama Ascaris lumbricoides que su hábitat en el hospedador es el intestino delgado. Muchas veces el hospedador empieza a consumir picante, empieza a consumir alguna sustancia, puede fumar, digamos. El parásito, como capta esas sustancias químicas, muchas veces va a tratar de huir de ese lugar del hábitat que está siendo dañado y puede llegar hacia dónde, hacia el conducto colédoco.
y al llegar al conducto colédoco puede estar obstruyendo el paso de bilis y por ende, ¿no? Ácidos biliares, y por ende puede causar la muerte del paciente. O puede ir ahí a parar al apéndice y puede llegar a provocar apendicitis, entonces puede provocar, en este caso, o comprometer la vida del paciente. Pasemos a otro parásito eurixénico. Eurixénico. Es aquel parásito que tiene capacidad de parasitar especies filogenéticamente distantes. Es decir, para que tú lo entiendas, un parásito eurixénico es aquel que puede parasitar todo tipo de especie de hospedador. Humanos, animales de diferente especie, pueden ser aves, reptiles, pueden ser, no sé, mamíferos y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, a eso se llama eurixénico. El otro tipo son los estenoxénicos. ¿Qué es un estenoxénico? Un parásito estenoxénico. No pueden vivir en todas las especies, solo en una especie en particular. Te voy a poner un ejemplo. Un parásito estenoxénico puede elegir una sola especie de un mamífero y ahí solamente puede desarrollarse. O este parásito estenoxénico puede solamente elegir una especie de ave o puede elegir una sola especie de pez. ¿Te das cuenta? Entonces a eso se le llama estenoxénico. ¿Muy bien? Solo en una especie de alguno de estos tipos de hospedadores. ¿Listo? Y por último, el oioxénico. ¿Qué es el oioxénico? Es un parásito exclusivo para cada especie. A ese se llama oioxénico. Eso lo vamos a ver en una parasitosis llamada enterobiosis, muy bien, que es un parásito que solamente es exclusivo del ser humano. Y como es exclusivo del ser humano, entonces se lo conoce como oioxénico, ¿no? Muy bien, pasemos. Otra clasificación por su metabolismo. Hay parásitos que son aeróbicos y hay otros que son microaerófilos, ¿no? Los parásitos aeróbicos requieren oxígeno en concentraciones elevadas. Necesitan de oxígeno para su metabolismo, obviamente. Los parásitos microaerófilos, micro significa pequeña cantidad o requerimiento de mínimas concentraciones de oxígeno, ¿no? Este es un detalle importante, ¿por qué? Porque vamos a ver, de acuerdo a este tipo de metabolismo, dónde se van a ubicar en el organismo. ¿Listo? Por su reproducción, pueden ser parásitos con reproducción sexual o reproducción asexual. Aquellos parásitos que tienen una reproducción sexuada, ¿qué significa? Muy bien, van a realizar uno de estos tipos de reproducciones, como por ejemplo, fecundación, que obviamente en parasitología se lo conoce como singamia o cópula, muy bien. Puede ser también el hermafroditismo, la partenogénesis o la conjugación, esos son reproducciones sexuales. Las reproducciones asexuales, muy bien, van a ser, ¿qué tipos? La fisión binaria, también llamado división binaria, que sea simple o en este caso longitudinal o transversal, muy bien, de acuerdo al eje que toma el parásito en poder dividirse. La endopoligenia, también llamado gemación, donde el parásito internamente se va reproduciendo, se va multiplicando. La esporulación, la fragmentación y el brotamiento, ¿no? Que son tipos de reproducción asexual. Así se los puede clasificar. ¿Listo? Pasemos por último a los tipos de hospedador, para terminar. Los tipos de hospedador, para poder entender muy bien qué es un hospedador, muy bien, es un ser vivo que tiene la capacidad de darle nutrientes, de servirle de hábitat y protección al parásito. Ese es un hospedador. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Se lo clasifica por la participación en el ciclo biológico del parásito y también se lo puede clasificar por la participación en el ciclo de transmisión. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta esto. A ver, por la participación en el ciclo biológico hay tres tipos de hospedadores. ¿Cuáles son? El hospedador definitivo, que se lo conoce cuando ese hospedador está albergando al parásito en su forma adulta. Obviamente hablando de un parásito metazoario, de un parásito que es pluricelular. Pero también se lo puede llamar hospedador definitivo aquel hospedador que alberga al parásito protozoario, pero que ese protozoario tenga reproducción sexual. Ya hemos mencionado cuáles son los tipos de reproducción sexual, ¿te acuerdas? Muy bien. Hospedador intermediario. ¿Qué es un hospedador intermediario? Es aquel hospedador que alberga al parásito en su forma de larva. Obviamente, cuando es un parásito metazoario, un parásito pluricelular. Pero si es un protozoario, se lo llama hospedador intermediario aquel que alberga al parásito protozoario que tiene una reproducción asexual. Ya les he mencionado cuáles eran los tipos de reproducción asexual, ¿verdad? Muy bien. Un hospedador accidental es aquel donde el parásito cumple parte de su ciclo satisfactoriamente, pero es interrumpido su ciclo biológico. Es decir, se corta el ciclo biológico. Para que tú entiendas, todo ser vivo, un ejemplo, el parásito, tiene un inicio, una forma evolutiva de inicio y una forma evolutiva final. Te voy a poner un ejemplo. Los pluricelulares, parásitos pluricelulares,
Tienen la forma de huevo, la forma de larva y terminan como una forma de adulto. Eso se llama ciclo biológico. Empiezan como huevo, luego van a larva, luego terminan como adulto. ¿Listo? Y estos adultos obviamente van a empezar a eliminar, botar huevitos. ¿Listo? Cuando un parásito llega a un hospedador accidental, ¿qué va a suceder con ese hospedador accidental? ¿Por qué se lo va a llamar accidental? Porque cuando el parásito ingrese a su hospedador, ya no va a tener la capacidad de poder continuar su ciclo biológico el parásito. Ya no va a poder, como por ejemplo, ya no va a poder pasar de larva a adulto. Como ya no puede pasar esa etapa de larva a adulto, entonces se lo llama accidental porque está cortando, está interrumpiendo el ciclo biológico del parásito. ¿Listo? Facilito. Por último, hay protozoarios que tienen la capacidad de llegar a ciertos hospedadores donde específicamente estos protozoarios no tienen reproducción sexual y no tienen una forma adulta. Por ende, a esos hospedadores ya no se los puede llamar definitivo, porque obviamente como no tienen forma adulta el parásito, no se los puede llamar definitivo. Tampoco tienen un ciclo de reproducción sexual, es decir, que tampoco se los puede llamar hospedador definitivo porque tampoco tienen reproducción sexual. ¿Cómo se los debe denominar a esos hospedadores? Se los debe denominar como un hospedador habitual, o se puede denominar como un hospedador que sea específico, como por ejemplo, si es un mamífero, tú lo puedes llamar hospedador mamífero. Si es un vertebrado, que es lo mismo, tú lo puedes llamar como hospedador vertebrado. O si ese parásito que no tiene reproducción sexual y no tiene forma adulta, se encuentra en un artrópodo, en un invertebrado, lo vas a llamar hospedador invertebrado. Ya no lo denominas definitivo, ya no lo denominas intermediario, porque obviamente se rompe esas reglas. ¿Listo? Muy bien. Por último, tipos de hospedador por su participación en el ciclo de transmisión. Ahí tenemos a 4 tipos: hospedador habitual, el hospedador ocasional, el reservorio y el vector. El hospedador habitual es aquel hospedador que es comúnmente parasitado. ¿Muy bien? Comúnmente parasitado. Te voy a poner un ejemplo. Un parásito que tiene como hospedador al perro. Es decir, que ese parásito llega al perro y se reproduce en el perro y realiza su ciclo biológico en el perro. ¿Qué significa? El perro es su hospedador habitual. El otro tipo es el hospedador ocasional. Es aquel que comúnmente no es parasitado, sino por ocasión. Volvamos a repetir este ejemplo con el perrito. Digamos que ese parásito tiene como hospedador al perrito. Muy bien, siempre va donde el perrito para reproducirse. Pero ¿qué pasa si no encuentra un perro? Va a encontrar ¿a dónde? Va a encontrar a un felino, a un gato. Llega hacia el gato y continúa su ciclo biológico. Es decir, satisfactoriamente puede continuar su ciclo biológico. ¿Qué significa? Ese hospedador, el gato, no es su hospedador habitual. El hospedador habitual era el perrito. Pero ha llegado donde el gatito, entonces ese gatito se llamaría como hospedador ocasional. ¿Por qué? Porque comúnmente no lo parasita, pero le sirve para poder reproducirse. ¿Listo? Muy bien. El reservorio. En el caso del reservorio, el parásito se mantiene desarrollándose dentro y sirve como fuente de infección. Este reservorio no sufre la enfermedad, es decir, que no presentan signos y síntomas, pero además ayuda a mantener el ciclo de transmisión. Es decir, el reservorio es un tipo de hospedador que lo que va a hacer es, va a ayudar al parásito para reproducirse, para ser fuente de infección, es decir, para poder dispersar al parásito, pero además muchas veces ese hospedador pasa desapercibido porque no sufre la enfermedad, es asintomático. ¿Listo? Y mantiene el ciclo de transmisión. ¿Por qué? Porque está cuidando al parásito y está siendo como fuente de infección, está propagando la enfermedad. ¿Listo? Por último, el vector. El vector, ojo, esto es pregunta simple del examen, es un hospedador invertebrado. Entonces, cuando te pregunten qué es un vector, es un hospedador invertebrado, es un artrópodo, ¿ok? Siempre es eso, que transmite a un agente infeccioso. Otra vez, ¿qué es un vector? Es un hospedador invertebrado que transmite un agente infeccioso. Transmite, te dice, ¿verdad? Ahora, hay 2 tipos de vectores. El vector mecánico, también llamado pasivo, y el otro es el vector biológico o activo. Esos sinónimos, activo y pasivo, ya te da a entender algo, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo.
Cuando hablamos de vector mecánico, también llamado pasivo, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo ese artrópodo favorece la infección transportando al parásito, pero sin que ese parásito se reproduzca o se multiplique. Es decir, no es indispensable en el ciclo biológico del parásito. ¿Hay qué ejemplos tenemos de vectores mecánicos o pasivos? Las moscas y las cucarachas son los más importantes. Y por último, el vector biológico es también llamado activo. Fíjate, la palabra activo nos está diciendo de que ese vector favorece la transmisión del parásito, pero escucha muy bien, pero dentro del vector, este parásito sí se desarrolla y sí se multiplica. Muy bien, y por ende, es indispensable en el ciclo biológico del parásito. Ahí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo las vinchucas, ¿no? Son también llamados triatóminos en parasitología que ayudan para el ciclo de lo que es la enfermedad de Chagas. Tenemos a los zancudos, ¿no? En parasitología se los llama esos zancudos como anófeles, que ayudan en el ciclo de la malaria. Muy bien, que son indispensables para el parásito. Por eso se llama activos también esos vectores biológicos. ¿Ok? Hasta aquí vamos a terminar con la primera parte de el tema número 1, titulado Generalidades en parasitología. Muchas gracias por escuchar y esperen la segunda parte. Y hay otros que son microaeróbicos, ¿no? Los parásitos aeróbicos requieren oxígeno en concentraciones elevadas. Están necesitando oxígeno para su metabolismo. Los parásitos microaeróbicos, micro significa pequeña cantidad.